Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus compartides. Us donem la més cordial benvinguda a la nostra audiència que ens mira i escolta, i és un plaer ser amb vosaltres un divendres més. És un veritable plaer també comptar una vegada més amb la valuosa col·laboració de Leonardo Alvarado. Hola Leonardo, com va tot? Hola Miriam, hola a toda la audiencia que nos acompaña. Es un enorme gusto estar una vez más en este programa. Muy contento de poder compartir reflexiones, testimonios y conocimientos, particularmente hoy, en torno a una historia que sigue cuestionándonos. Així és, Leonardo. El passat mes de juny van tenir lloc les Jornades per la Memòria Democràtica de l'Exili Republicà, organitzades per l'Ateneu Espanyol de Mèxic, com un espai de reflexió i diàleg entorn de la història i la vigència de l'exili republicà a Mèxic, mitjançant conferències, taules rodones, projeccions i activitats culturals. A aquestes jornades van voler recuperar la memòria d'aquells que, forçats per la guerra i la dictadura, van trobar a Mèxic un llar on continuar la seva lluita per la llibertat, la justícia i la democràcia. Aquesta trobada no només evoca el passat, també convida a pensar i repensar el present i el futur, la defensa dels drets humans, el pensament crític, i que continuen sent fonamentals per a les societats democràtiques en un context global on ressorgeixen discursos extremistes d'intolerància i oblit. Preservar aquesta memòria és també un acte de responsabilitat col·lectiva. I és moment de conèixer qui ens acompanya avui, Leonardo. Está con nosotros un amigo, compañero y colaborador de Radio América Barcelona, México, Luis Ríos, con quien conversaremos sobre las jornadas de la memoria democrática del exilio republicano. Sense més preàmbuls, Leonardo, anem ja amb el nostre convidat, sisplau. Luis Ríos Caso es historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con estudios diversos en especialización e historiografía del arte en el exilio republicano español. Desde 1987 es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde ha desarrollado líneas de investigación tales como historia de la crítica, historia del arte de México, diseños de modelos para la enseñanza de la historia del arte, de las ideas estéticas, de curaduría, crítica de arte contemporáneo. Ha realizado diversas curadurías y publicado críticas de arte en libros y revistas especializadas. Es coautor de una treintena de libros y catálogos, así como de 3 libros sobre acervos patrimoniales. Fue director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, director de la Licenciatura de Artes Visuales y profesor de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Ha sido galardonado con varios premios, ha sido además director del Museo Mural, Casa Estudio Diego Rivera y del Museo Frida Kahlo. Es autor también del libro El espía de Franco. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Hola Luis, encantada como siempre de tenerte con nosotros en Radio América Barcelona, México. Bienvenido una vez más. Encantado, Miriam, para mí también placer estar contigo y con nuestro amigo Leonardo, con tu auditorio. ¿Cuál fue el objetivo principal de estas jornadas democráticas del exilio republicano y en dónde se llevaron a cabo y cuándo? Bueno, el objetivo principal de estas jornadas fue revisar el estado de la cuestión, la actualidad del tema y valorar también la justificación, la pertinencia de muchos temas relacionados con el exilio y qué tal se encontraba, tomarle el pulso, cómo se encuentra el estado de salud del mismo tema, qué tan relevante es en la actualidad y con qué se conecta en la actualidad, qué conexiones ofrece.
Entonces, pues esta revisión de la actualidad pues fue muy fructífera porque tuvimos oportunidad de enterarnos de cuánto han avanzado las investigaciones, no solo en los temas ya muy conocidos y reconocidos, sino también en temas nuevos, así muchos temas nuevos que pasan por una actualidad que también se aprecian desde otros campos, como los abordajes de género, la reflexión del exilio en los nuevos movimientos geopolíticos, en fin, desde nuevas plataformas, y pues también sirvió para ver qué tanto impacto tiene en los espacios académicos y no solamente académicos de España y de México, que ha habido momentos muy asimétricos en los cuales, por ejemplo, era importante el tema en México y en España no, muy poquito, y siempre nos quejábamos, y no, bueno, no tienen memoria y etcétera. Pero ahora yo creo que es al revés, yo creo que se invirtió el proceso y tiene más vigencia en todos los temas en los espacios españoles. Entonces, bueno, pues ponernos al tanto de esta actualidad fue el objetivo principal, y se llevaron a cabo en dos sedes muy importantes. En el Ateneo de Madrid, esto fue entre el 17 y el 20 de junio, y la segunda parte en la NAU, en el Centro Cultural de la NAU de la Universidad de Valencia, del 24 al 27 de junio. Luis, qué interesante esto que estás señalando, y me surgen a mí un par de preguntas, ¿no? Una que tiene que ver justamente con el contexto que has mencionado, pero otra que me da mucha curiosidad es ¿quiénes fueron los convocados? ¿Qué tipo de aportaciones hubo en este evento? ¿Y qué nos podrías decir de eso? Pues fueron muchos los convocados, tanto especialistas españoles como mexicanos, figuras muy, muy prominentes en este tema y en otros, claro, pero fundamentalmente en estos temas, como don Fernando Serrano Migallón. Estuvo también en una conferencia inaugural muy, muy importante el Miguel Ángel Puig Samper Mulero, quien habló de la ciencia española refugiada en el exilio mexicano. Se dieron cita pues especialistas como Miguel Cabañas, por ejemplo, también en el tema del arte. También estuvo Francisco Mejía, Hugo Camacho, también de la sección iberoamericana del Ateneo del Madrid, de la UNED varios investigadores como Jorge de Hoyos, de la Institución Libre de Enseñanza, esta que tanto influyó en la residencia de estudiantes y en la pedagogía de la época, y que en las instituciones mexicanas, bueno, de españolas en México, como los colegios, el Madrid, la Academia Hispano-Mexicana y todas ellas, recibieron toda esta influencia del Instituto Libre de Enseñanza. Estuvo, por supuesto, Juan Ignacio del Cueto, quien nos habló de la arquitectura del exilio, que es de los capítulos más apasionantes por la calidad y cantidad de arquitectos del exilio que trabajaron en México y que se unieron a una gran y poderosísima tradición mexicana de arquitectura. Es de los capítulos, yo creo que más felices y complejos y completos del exilio y de México. El de la arquitectura. También aprendimos con Alicia Civera sobre la pedagogía del exilio español en México, que es de los tópicos donde mejor se entiende el avance que se tenía como mentalidad y como proceso cultural en España, el avance que venía, bueno, de los kraussianos y de todas las tendencias educativas importantes de Europa y de América también, y que esto se corta con la guerra civil. Es muy impresionante advertir cómo este desarrollo en el pensamiento no necesariamente corresponde con
el duro suelo de la historia, de cómo terminan conectándose los acontecimientos. Vimos también con Juan Manuel Vadillo Comesaña la importancia de las instituciones culturales del exilio español en México, y reflexionamos con Agustín Sánchez Andrés de la Universidad Michoacana acerca de este tema tan difícil, los niños de Morelia y su recepción, y es un tema en el que cabe hacerlo de manera crítica y autocrítica. ¿Qué pasó con estos niños? Empieza todo muy bien, empieza siendo un episodio utópico y termina siendo un horror, bueno, termina siendo un problema porque se deja de atender a los niños, se termina ese impulso inicial y varios de ellos pues se pierden, tienen unas historias dramáticas, que la lección ahí es, claro, empezar y continuar los procesos. Luego vimos con Silvia Escobar Moreno, de la sección iberoamericana del Ateneo de Madrid, el tema de la cultura española en el exilio, tanto en literatura como filosofía e historia, una participación muy interesante de Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, y vimos también temas fundamentales con Antolín Sánchez Cuervo, del Instituto de Filosofía del CSIC. Alguien que no podía faltar, desde luego, era James Ballender, del Colegio de México, quien nos dio una plática magistral sobre el difícil tema de Octavio Paz y la literatura del exilio español en México entre los años 1939 y 43. Tuvimos también mucho sobre el ámbito editorial con Alicia Alted y con otros investigadores que nos hablaron de las editoriales y de Jiménez Siles y todos estos personajes que son piedras angulares en la historia de las editoriales en México. Tuvimos también a José María López Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, Alicia Gómez Navarro de la Residencia de Estudiantes, que a ella al principio de estas jornadas se le dio un reconocimiento muy importante. Estuvo la magnífica Carmen Gaitán Salinas del CSIC y del Instituto de Historia, quien habló de una pintora que estaba muy relegada, pese a que ha sido estudiada, pero es tan infinita que siempre hay que estarla abordando, que es Manuela Ballester, y Miguel Cabañas, una figura emblemática, ¿no?, un historiador capital para el arte del exilio español, nos brindó una conferencia titulada Artistas y Quijotes al otro lado del océano, que se me hace muy pertinente. Yo tuve oportunidad de hablar del exilio español en la pintura, ya integrado a las problemáticas mexicanas. Estuvo Pilar Domínguez Prats, Ana Martínez Ruz, también Cecilia Sandoval, Josefa Buch. Voy a dejar algunos fuera, pero todos fueron muy importantes. Aurora Díez Canedo nos dio también una plática interesantísima. Estuvo el embajador Emilio Casinello, estuvo la escritora Ritama Muñoz Rojas y una persona, una especialista, maestra, escritora, que es el espíritu encarnado del exilio español y que nos brindó su maravilloso espíritu durante todas las jornadas, que es María Luisa Capella. Tuvimos una lectura de poesía maravillosa con el poeta de la tercera generación del exilio y también poeta mexicano, las dos cosas, Juan Carlos Bonet, y a varios asistentes más, a varios participantes más, que que compusieron un abanico muy amplio de investigadores ya connotados con otros que son nuevos y que aportan nuevos puntos de vista. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de que nos acompañaras en el programa que tenemos los jueves de Conexión México. Allí conversamos precisamente rápidamente por el formato del programa sobre estas jornadas. Y tocaste un punto que a mí me pareció sumamente interesante, relativo
a la romantización del exilio. ¿Hasta qué punto se ha romantizado el exilio republicano? En mi opinión, se ha romantizado mucho desde que este comienza. Primero por una necesidad histórica, en mi opinión. Llegan y es tan poderosa la fuerza del exilio, sobre todo del exilio intelectual y científico, porque constituían un fenómeno cultural único en el mundo en ese momento, tanto en Europa como en América. Es la generación que le llaman de plata, ¿no? Casi de oro, que curiosamente se da en un momento en que viene un declive económico en España importante, y sin embargo se da esta gran generación, algo muy parecido a lo que ocurrió con la generación del siglo de oro. Entonces, bueno, pues llegan ellos, bueno, llega Ramón Girau, llega en un momento dado, bueno, Luis Cernuda, llega Juan Rejano, llega León Felipe, bueno, no pararíamos. Entonces, esto le da una autoridad e incluso una cohesión al exilio, porque como sabemos, vinieron aquí exiliados de muy distinto signo político, anarcosindicalistas, anarquistas, comunistas, republicanos del centro, socialistas, que no reconocían todos al gobierno de la República Española en el exilio. Lo reconocían a regañadientes, pero había desde vascos o catalanes que decían, bueno, a mí no me acaban de representar. Entonces, ¿qué institución sí puede nuclear ese yo colectivo de los exiliados? Fue la cultura, fue el Ateneo Español. Por ahí fue una conversación, por ejemplo, de don Fernando Serrano Migallón, creo que nos llevó hacia esto, y es muy curioso porque sí, esta institución sí la reconocía todo el mundo. Entonces viene este primer elemento y se une pues a la importancia, al valor ideológico que tenía el exilio, que en ese momento coincide mucho con el valor ideológico del cardenismo. Entonces viene esta estrategia histórica de siempre, ¿no? De convertir la derrota en una victoria, por decirlo así muy rápidamente, y entonces pues viene esta cosa de perdí la guerra, pero lo heroico está conmigo y el futuro. Y aparte viene la Segunda Guerra que ganaremos y luego vamos a derribar. Es decir, tenía que romantizarse, tenía que blindarse con todas sus cualidades con miras a un futuro. Ya después se siguió en un segundo momento de romantización, poquito con esta inercia de los grandes procesos, la misma historia, repetir historias, repetir también quizás significados, y una falta de autocrítica. Se siguió un poquito con esta idea de solamente pulir lo bueno, el oro, nada más, pero quizá no haciendo esta autocrítica que siempre es necesaria, ¿no? En los procesos, ¿no? ¿Qué pasó al final? ¿Por qué se pierde la guerra? ¿Cuáles fueron los elementos disruptores? No todo fue miel sobre hojuelas ya que llegaron a México. Por ejemplo, en México los recibe la sociedad mexicana no bien, bastante mal. Solamente son las autoridades cardenistas y bueno, algunos más también, pero es muy difícil la llegada. Hay un libro de José Antonio Matesanz que es clásico al respecto, y hay muchos puntos que hay que matizar y que analizar, que tardamos en hacer por esta romantización que también dejó fuera, y yo creo que es por un hábito, digamos, de repetir lo ya dicho, pero se dejó fuera grandes temas que están ahí, ¿no? La gente que se incorporó pues a la vida productiva del país en comunidades agrícolas, urbanas, tanto en el norte del país como en Veracruz, como en tantos estados, o que se incorporó incluso a la lucha armada en distintos campos, como por ejemplo con la Legión del Caribe, o que como no formaba parte de las élites culturales y demás, tienen una historia que queda invisibilizada. Entonces creo que si hemos caído en el hábito de romantizar demasiado,
cuando ya no es necesario, cuando ya, es decir, se afirmó tanto en México como en España lo que es el exilio, que ahora hay que verlo de una manera más amplia y más crítica, en mi opinión. Sobre eso quería yo preguntarte también, ¿no? ¿Cómo podría, o sea, qué tipo de mirada crítica, ¿no? Y matizada del exilio podría enriquecer justamente el debate, este debate democrático actual? Quizá algo interesante sería analizar las razones de la Guerra Civil Española, las causas, estudiar la polarización tan brutal que existía, que era brutal verdaderamente, y entender hacia dónde llevó la falta de matices y el no poderse poner en los zapatos del otro, el de no saber ver al otro en sus necesidades, convicciones, etcétera, y que esa lección nos puede llevar de pronto a medir más nuestras polarizaciones, a ser más empáticos en general. Y una segunda cosa que nos enriquecería es ver de manera crítica algunos asuntos que se nos han dado como verdades inamovibles o que son temas ya muy legitimados y que no nos permiten movernos. En tal sentido, por ejemplo, se ha hecho una crítica al término de transterrados que puso en circulación José Gauss y que de alguna manera pues no aplica, es decir, incluso cobra relevancia el de refugiados, que en los años 40 se veía muy mal, incluso hay películas mexicanas donde salen españolas y españoles y les dicen, tú refugiada, y ella se echa a llorar, y no, qué horror. Y bueno, era así como casi un insulto. Pues incluso ahora tenido en cuenta el término refugiados y exiliados, y ya se cuestiona más el de transterrados, que plagó la historiografía durante un buen rato. Y así, bueno, hay muchos temas. Por ejemplo, una manera crítica es entender por qué los artistas españoles tuvieron que dedicarse tanto al paisajismo y que se derivó también de que los hicieran a un lado de tantos foros en México. Para bien y para mal, esta exclusión, bueno, pues propició que se creara, se profesionalizara lo que es la dirección de arte en el cine. También lo que fueron en todos los procesos escenográficos los exiliados, que es brutal, o en el campo también de la actuación en México. También, si vamos más allá de romantizaciones, de purismos, nos atreveremos a estudiar figuras que son confusas, difíciles. Pongo otra vez un ejemplo de arte que domino, para que no se ofenda a nadie y la culpa nada más era mía. Por ejemplo, Francisco Marco Chilet era verdaderamente un genial dibujante, artista, pero era miembro del SIM, del Servicio de Inteligencia Militar. Entonces, pues bueno, tenía un pasado, ahora sí que bueno, se justifica porque era la guerra, pero por algo lo perseguían también aún terminada la guerra. Y tiene pues realmente una trayectoria, un expertise muy confuso, y se sale un poquito de esta mirada que solamente busca ver lo positivo. Entonces, estas figuras que son complejas también hay que estudiarlas, y también hay que ponerlas en valor y en escena, porque tuvieron alguna repercusión. Y por último, yo diría que una visión crítica también es ver al exilio más allá del exilio, es decir, si nos vamos a la historia de México, necesariamente tocamos el exilio. Si no, estamos amputando una parte de la historia mexicana. Si estamos hablando de la historia de qué queremos, del mundo editorial, la plástica, los actores en México,
tantísimas cosas, llegar al exilio sin el exilio. Es decir, es una forma también de incorporarlos a la memoria histórica, y lo mismo en España. Luis, me quedó un poquito la duda cuando te referías a que, no sé si entendí bien, que algunos de estos personajes fueron marginados de actividades como la pintura y que por eso tuvieron que dedicarse al paisajismo, o que vino la necesidad de tener un director de arte, o lo que hicieron en escenografía, especialmente para el cine. ¿Quiere decir que había un cierto tipo de marginación para ellos y no les quedó más remedio que dedicarse a esto? ¿O podrías elaborar un poquito más? Sí, cómo no. En el caso de algunas especialidades, de algunas disciplinas como el campo filosófico, el campo de la geografía, el campo pedagógico, hay muchos campos en los que queda muy clara la aportación de exiliados. En la filosofía, bueno, es casi un antes y un después de José Gauss, con todo lo que funda, incluso para pensar la mexicanidad, curiosamente, o en la teoría, bueno, pues lo que aporta Moreno Villa, también el gran poeta y pintor. Pero en el caso de la plástica, llegaron a un país donde esta era muy poderosa, porque estaba ni más ni menos que la Escuela Mexicana de Pintura, que era una escuela de importancia mundial. Entonces, pues cómo ajustarse, cómo conseguir trabajo, cómo moverse, más aún con el antihispanismo que de alguna manera predicaban artistas como Diego Rivera, que incluso antes de que llegaran los exiliados, patrocinaba un periódico antigachupín, así lo decía. Entonces, que este periódico iba narrando las atrocidades que se cometían en España, tanto en un bando como en otro. Entonces, a su llegada, bueno, pues cuesta trabajo. Diego Rivera, por ejemplo, va con Inés Amor, que tiene la Galería Arte Mexicano, le pide que no incluya españoles, por favor, en su statement de artistas. Ella no le hace caso y dice, bueno, Rodríguez Luna es un genio, viene para acá, entre otros. Entonces, estas puertas, si bien tenían de pronto algunos resquicios y se compartían momentos, situaciones, exposiciones colectivas y demás, en general se les cerraron los espacios. Había pocos, el mercado era chico, como siempre, en el arte mexicano, era escaso. Entonces ellos tuvieron que generar en buena medida su propio mercado, sobre todo en retratística, hicieron muchos retratos. Algunos de ellos incluso lograron que miembros de la antigua colonia española fueran sus coleccionistas. Manuel Suárez, no sé en qué momento Antonio del Valle, por ejemplo, o bien, bueno, y otros más. Y entonces, y también generaron sus propias galerías, que este es otro tema interesante, una que se llama de arte y decoración, otra que los Baligay también abrieron, muy interesante, donde expuso la Galería Diana, donde expuso Remedios Varo. Entonces tuvieron que dedicarse a muchas otras cosas, la docencia, por supuesto, y dar clases en sus talleres, y desde ahí transformar al arte mexicano, curiosamente. Pero también tuvieron que trabajar pues en el cine, donde había trabajos de escenografía y donde varios de ellos tuvieron trabajo, Chilet el más destacado quizá, o también en murales pedagógicos o aquellos que están aplicados a museos, por ejemplo en el Museo de Antropología, y en temas así. Y también entraron a temas que adquiría, digamos, la burguesía mexicana, como son temas de flores, temas de paisajismo, de costumbrismo, etcétera. Entonces sí les fue difícil en general. Gracias, ok, sí. ¿Se abordó en algún momento el papel del exilio republicano en la construcción de la democracia española actual? Sí se abordó, generalmente con también la observación de que tardó mucho en incorporarse esta parte de la reflexión desde el exilio, digamos que eso tardó en llegar.
Esto se abordó de manera muy interesante en una de las primeras intervenciones de las jornadas por Luis García Montero, que habló, bueno, un poquito de compartir la derrota con el exilio, que eso se me hizo un término muy bonito, pero se subrayó esta tardía incorporación del pensamiento y la crítica y lo que había ocurrido en el exilio. Entonces, sin embargo, más que en otros encuentros, en los que se marca mucho esta diferencia, argumentando, nosotros nos quedamos aquí y más o menos o estuvo peor o vivimos el proceso, cosa que desde el exilio no. En un momento dado se abordó un tema que es fundamental, que es muy interesante, que es el del grupo español ME59, el cual nace a raíz de la Revolución Cubana, inspirada en la Revolución Cubana, y es en contra de un enviado de Franco a México, un embajador ex oficio que quería celebrar el triunfo de Franco en México. En contra de él se forma este movimiento e logran a través de exposiciones, presentaciones de cine, festivales culturales, rifas, etcétera, hacerse de varios medios que entregan a los presos políticos españoles, muy interesante, final de los 50, principios de los 60, y también patrocinan algunas organizaciones clandestinas que en el exilio van a buscar el derrocamiento del franquismo. Pero ya la mirada es otra, ya es, bueno, ustedes saben lo que pasa allá, nosotros desde aquí les damos los medios y ustedes se encargan. Entonces, esto es como un prólogo a lo que luego vendrá ya con la democracia, que queda muy deslindado lo que pasó en el exilio y lo que pasó en España, en el proceso al interior, pero creo que en estas jornadas ya se empieza a incorporar lo del exilio desde un principio, desde este proceso de cambio. En este contexto que mencionabas al principio, y en una Europa como la que tenemos hoy, ¿no? Con olas de derecha, ultraderecha, neofascismo, ¿cómo es que se recibe este evento? ¿Qué réplicas tuvo en los diferentes ámbitos, en el ámbito académico o periodístico, incluso en el público general, en los medios? ¿Qué lograste percibir a unos meses ya de que se haya celebrado este congreso? Curiosamente, es que siento que está muy dividida la sociedad española y acudieron los interesados, tanto madrileños como valencianos, y de otros lugares, especialistas en museos, académicos o gente interesada nada más, y eso fue muy rico. Pero tanto en España como en México creo que tenemos esta estrategia del ninguneo, que es, bueno, el lado, digamos, contrario a lo que significa la República. No se hizo ver para nada, no hubo ninguna polémica, o quizá por el mismo respeto, digámoslo así, al que ha derivado la sociedad española, y al no afán de confrontación, pero está muy compartimentado, no hay muy poca polémica. Hasta hace poco había algo de polémica entre historiadores que allá pugnan por recuperar la memoria del exilio y de las atrocidades de la dictadura, y los que pugnan porque esta memoria no se lleve a cabo, o subrayan las atrocidades dentro del campo republicano o de antes de la guerra. Ahí sí eran unas pugnas brutales, ¿no? Pues se daban, pero en serio, con todo, y ahora siento que esto ha bajado mucho. Como que no hay una respuesta a nivel social ni ideológica. Curiosamente, esto fue en nuestro ámbito académico y en el ámbito académico en general, pero mientras esto ocurría, afuera en la calle pasaban cosas tremendas. Gente que pasaba con coches insultando al presidente, insultando a la corona.
las derechas extremas armando unos mítines y bueno, teniendo una presencia muy fuerte en las calles. En verdad, vaya, yo diría que temible. Y aunque esto no se verificó en el tema del exilio. En México, por ejemplo, ahí sí siento que es un poco más temas que tienen que ver con el exilio, sí entran en duda, en cuestionamiento por historiadores que saben mucho del tema, pero que sienten que ya hay que superarlo, que ya no hay que hablar del exilio, que ya hay que hablar de una influencia española histórica, legendaria, y entonces practican un historicismo que es, bueno, ya esto ya se absorbió, ahora vamos a lo que sigue, y antes hubo más, y siento que eso es más en México, curiosamente. Te lo preguntaba porque hablaste de cierta asimetría que había originalmente, ¿no? De ahí surgió mi pregunta. Sí, sí, es muy interesante porque la asimetría era hasta hace, yo diría que, bueno, más de una década, el tema era poco tocado en España. Aquí en México sí, incluso porque aún vivían varios de los representantes de las primeras generaciones del exilio, y era muy fuerte. Y en España sí se estudiaba, pero muy poco. En el campo de la literatura, bueno, muy poco a poco empezaron a llegar así, bueno, aceptamos, ni modo que no a León Felipe, ni modo que no a Luis Cernuda, etcétera, los de la primera generación, pero muy poquito a poco, y esto gracias a iniciativas como las del Instituto Cervantes, que ya a poetas de la segunda generación y gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, que sí van aceptando al exilio, y en la plástica, bueno, ahora existe ya una calidad y capacidad de especialistas en número y calidad realmente muy notable, y están en varias universidades españolas. De pronto se invirtió porque en México esto ha decrecido. Si lo vemos, bueno, sí hay en el Colegio de México, pero no muchos. En espacios como el CENIDIAP somos menos, en la universidad, bueno, pues muy poco, aunque hace unos meses, bueno, en poco tiempo se va a publicar una historia del flamenco en el exilio español, que es qué maravilla, pero en general decreció, no sé por qué, a qué se deba. Hay una recuperación de la memoria histórica española que sí contempla el exilio. Bueno, en tiempos recientes, relativamente, ya hasta el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, tiene una sala dedicada al tema y adquiere obras del exilio español y tiene especialistas de primerísimo orden que se ocupan del tema. En Valencia ni se diga también. Entonces vino pues realmente una inversión, y la asimetría que antes era muy favorable a México, después cambia completamente. Y ahora, bueno, por fortuna, porque finalmente estamos muy unidos y todo nos funciona a todos, pero en España ha crecido de manera muy sustantiva entre personas que admiran el tema, entre gente que se siente identificada. Críticos que yo sepa, bueno, no están en la órbita de lo que uno lee o se encuentra en jornadas y demás. La crítica se da más en contra de esta memoria de la guerra civil. Ok. Gracias. ¿Y en qué medida, hablando ya de la actualidad, de la modernidad, en qué medida las posturas actuales de los partidos de derecha, ¿no?, sobre la migración y el nacionalismo reflejan actitudes similares a las que provocaron el exilio republicano? Pues yo creo que muy parecidas, ¿eh? Es en realidad muy notable, porque esas polarizaciones, bueno, que nos enteramos, ¿no? Que España es un país de muchas polarizaciones, de varios exilios, incluso anteriores al de la Segunda República y Guerra Civil, y durante mucho tiempo se interpretó que estas polarizaciones se debían a la ausencia de una clase media, que es la que de pronto aceita las cosas, matiza, valora, bueno, el trabajo, la educación de mis hijos, bueno, muchas cosas,
Entonces, la ausencia de esta clase media fue la que fungió como factor determinante para esa polarización que dividió tan radicalmente, digamos, las visiones desde la izquierda, las visiones populares, de las visiones de derechas. Entonces, esto es muy patente en la guerra civil y se entiende en ese contexto histórico de escasa, de muy poderosas influencias ideológicas, pero muy poderosas, muy reciente la Revolución Rusa, muy reciente también la propia monarquía española, en un contexto europeo también muy polarizado, y ahí se entienden estas polarizaciones que eran brutales, no tenían modo de reconciliarse, y ahora son ya con existencia de clases medias, otro contexto, muchísimo más, mucho menos radical en cuanto a postura ideológica, y vivimos, no sé, una posmodernidad, esta palabra que se usaba ya menos, pero o un capitalismo tardío en el cual las polarizaciones propiamente ideológicas son menos acusadas, pero en muchos casos sí se expresan socialmente, aunque a nivel ideológico no lo sean tanto, sí lo son a nivel social y político. Entonces, asustan mucho porque tienen una radicalidad absoluta, absoluta. No hay punto de convergencia, no hay posibilidad de darte la mano, o estás conmigo o somos enemigos. Y esto en España se está viendo mucho, y de los ejercicios de memoria sobre la guerra civil y la posguerra, ahí se aprecia, ahí se aprecia. Se van desde que Azaña era un héroe absoluto, casi un santo, hasta que era un asesino en potencia, loco, que como se le ocurrió. Es decir, desde la heroicización y victimización hasta la condena más absoluta e irracional, y así en muchos temas. Yo quiero preguntarte si se prevé la publicación o habrá la publicación de actas o de materiales derivados de estas jornadas. Bueno, la Universidad de Valencia nos pidió que entregáramos para publicar algo. Ahora en el Ateneo de Madrid no sé. Esto más bien el Ateneo lo sabe. ¿Y qué iniciativas futuras se plantearon, si es que se plantearon, para continuar con esta labor de memoria, de reflexión, de toda esta serie de temas? Fueron tantos los hilos que fuimos encontrando sin querer, y el desarrollo de tantas cosas que están relacionadas, que quedó muy abierta la posibilidad de unas siguientes jornadas con este nombre y otras más, porque de pronto vemos que se desarrolla el Instituto o por ejemplo la Residencia de Estudiantes, que está acopiando acervos muy importantes del exilio español en toda América, y que ahí se están haciendo estudios también esto es muy interesante, estudios muy serios, que son muy vinculantes y que van invitando a reflexiones en todos lados sobre el exilio. Algo muy interesante, por ejemplo, se dio a propósito del exilio en República Dominicana, o en Argentina, o en los mismos Estados Unidos, o en Cuba, donde también pasaron cosas de lo más importante a nivel de uno de los temas que yo creo que van a ser importantes en los próximos años, que es el de la hispanidad, cómo pensar, o la latinidad o la hispanidad, que uno dice nombres y ya le está regando porque son términos muy pasados, y estamos ahora en una era decolonial que hay que volver a pensar las palabras, pero algo que se está pensando mucho es, en este nuevo acomodo geopolítico, queda muy claro dónde está lo sajón, queda muy claro dónde están también muchas estrategias geopolíticas, y cabe preguntarse dónde está quedando lo hispánico, por así decirlo, y hasta dónde lo definimos y hasta dónde pertenecemos o no a eso. Entonces, es una reflexión muy compleja que está ahorita en boca y en la mente de muchos,
y que yo creo que eso va a ser un tema convocante en muchas cosas. Y ahí la literatura, la poesía, mucho de lo que ocurrió en el exilio tiene un valor muy importante. Claro. ¿Habrá alguna, bueno, alguna enseñanza, por decirlo de esa manera, de este exilio republicano que pueda servir de frente, que pueda funcionar frente a los desafíos democráticos del presente en general? Yo creo que sí. Mira, yo creo que ahí hay una dimensión estética y sensible que es la que de pronto nos invita a ver al otro sin prejuicios y también a entenderlo. También la reflexión filosófica, leyendo a María Zambrano, por ejemplo, cómo es, que es una filósofa relativamente accesible, cómo es tan respetuosa con lo otro, con aquello que es diferente, con aquello que nos reta desde que nos ve y no sabemos qué hacer con eso, y cómo en lugar de rechazarlo lo incorpora. O bueno, por ejemplo, cómo los exiliados se enfrentaron al tema del indigenismo mexicano. Eso es apasionante, cómo lo incorporan, se sienten inmediatamente atraídos, se preguntan, bueno, aquí qué pasó, cómo apoyamos. Elvira Gascón, que hasta invierte los símbolos, pone, empezando por Cristo y siguiendo con los símbolos cristianos, los indigeniza, o sea que en lugar de blanquear la raza, digamos, como se suele hacer, se indigeniza la cultura. Eso lo hace una refugiada, quizá a un extremo que nadie más se atrevió, que fue Elvira Gascón. O luego también, bueno, tantos más, Mari Martín de la segunda generación, García Narezo, también una reflexión crítica sobre el indigenismo fabulosa, y a nivel teórico, bueno, pues José Moreno Villa. Entonces, todo este acercamiento, por ejemplo, con lo indígena, creo que abre una frontera o no sé cómo decirlo, un terreno de reflexión sobre la hispanidad, qué tanto abarca o no eso, es una frontera. Entonces, estas formas de entender lo otro, de acercarse, creo que las da en gran medida la literatura del exilio, porque y la pintura y todos los quehaceres del exilio, todo, incluso la vida cotidiana, porque es algo que se dio en comunidades no españolas, es decir, tuvo una praxis vital diferente. Entonces, esto es algo que está interesando mucho al mismo García Montero, por ejemplo, en su plática. Esto se notó mucho. Y no nos atrevemos a nombrarlo como hispanidad, porque ya desde ahí decimos, hay un uso político, hasta incluso fascista. Es casi pensar en Hernán Cortés, y no, hay que pensarlo de otra manera. Sens dubte, les Jornades Democràtiques del passat juny del 2025, organitzades per l'Ateneu Espanyol de Mèxic, van ser un espai clau per reflexionar críticament sobre la pertinença, com ja deies, als espais acadèmics actuals de l'exili republicà. I més enllà de l'homenatge a aquestes jornades, crec que han manifestat l'importància d'evitar-ne la romantització i apostant per una memòria complexa i una memòria molt més matisada. Abordar l'exili des d'una perspectiva crítica no en debilita el llegat, jo crec que l'enriqueix i permetent integrar-lo de manera més honesta en els debats democràtics actuals. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado hoy, por tu siempre valiosa participación. Es un placer contar con tus aportes siempre enriquecedores. Gracias por estar, por compartir y por ayudarnos a mantener viva la memoria. Muchísimas gracias a ti y a ustedes. Gracias, querida Miriam. Moltes gràcies, Leonardo. Un plaer comptar amb la teva sempre important participació que enriqueix profundament cada programa. A la nostra audiència, gràcies per continuar amb nosaltres i ens trobem de nou divendres que ve.